¿Saben los padres identificar el acoso escolar? Ni los padres, ni los profesores, ni a veces las propias víctimas. Todos los domingos por la noche, claro, ante la situación de que el lunes volvía al colegio, era cuando no quiero ir, me encuentro mal, me duele la barriga. Tiene que haber reiteración, porque a mayor reiteración, mayor sufrimiento en la víctima. Es la duración en el tiempo, es ese goteo incesante que no para. Por lo menos 1 o 2 veces a la semana, claramente estaban ahí. Y en ese momento lo único que se me pasaba por la cabeza era me tiro por la ventana, no sé qué hacer. Un folio doblado por 4 partes en el que ella ponía todos los días lo que le estaban haciendo. No quería estar con sus amigas porque a ella le hicieron bullying sus 2 mejores amigas. Un alumno necesitó salir del aula para decirle a uno de nuestros psicólogos que él fue acosador en el pasado y que no era consciente hasta ese momento. Cada vez se habla más del bullying, pero eso no es suficiente. Aún hoy en día muchos padres se preguntan, ¿le estoy dando demasiada importancia a un conflicto? ¿O por el contrario, son cosas de niños cuando realmente estamos hablando de acoso escolar? Es por eso que hoy lo que vamos a hacer es aprender a detectar lo que es bullying y lo que no. De hecho, tenemos el placer de contar con Carmen Cabestany, que es una eminencia, la presidenta de la asociación NACE, No al Acoso Escolar. Y me gustaría abrir con una primera pregunta. ¿Saben los padres identificar el acoso escolar? Ni los padres, ni los profesores, ni a veces las propias víctimas. Y me atrevo a decir que casi que ni el agresor sabe que hace daño, pero a lo mejor no sabe poner la etiqueta de bullying o de acoso escolar. Si no sabemos que estamos enfrentándonos a eso, ¿cómo lo vamos a solucionar, ¿no? Exacto. Importantísimo poder definir correctamente lo que es bullying y lo que no, y que todos estos agentes que acabamos de mencionar sepan lo que sí es y lo que no es. Sí. De hecho, una cosa súper importante, lo que estabas comentando tú antes, ¿no? De que hay gente que no lo detecta, e incluso lo que yo veo como terapeuta muchas veces en mis pacientes, ya adultos, es que el impacto traumático del acoso escolar llega después. ¿Por qué? Porque no hubo una identificación en su momento. Y al no ver esa identificación, no haber ese tratamiento, esa intervención, luego llega el impacto traumático en problemas de autoestima, de ansiedad, de hiperalerta, ¿no? Entonces, por suerte, lo que también hemos observado es que sí hay unos criterios claros. Entonces, podría preguntarte cuáles son los criterios que pueden ayudarnos a detectar lo que sí es bullying. Ni todo es bullying, ni nada es bullying, ¿no? Entonces tenemos que saber qué es exactamente el acoso escolar. Es un maltrato entre iguales. Entre iguales quiere decir que es entre compañeros, porque a veces me preguntan o me dicen, no, es que el profesor le está haciendo acoso escolar, le estará acosando, le estará maltratando, pero no tiene la consideración de acoso escolar porque no es entre iguales. Es otro tipo de maltrato, acoso, de acuerdo, pero no es acoso escolar. Segunda condición, tiene que haber reiteración. Lastimosamente, porque a mayor reiteración, mayor sufrimiento en la víctima, mayor también empecinamiento instalación por parte del victimario en esa conducta y mayor pasotismo, vamos a decirlo así, en los testigos, ¿no? Pues ya sabemos que este es el que va a pringar, lo hemos normalizado. Mayor ¿no? indefensión también. Totalmente. La indefensión aprendida, ¿no? Aprendo que haga lo que haga. Exactamente. No puedo hacer nada. Exactamente. Normalizamos y estigmatizamos a la víctima. Este es el pringao, por ejemplo. Tercera condición, hay voluntad de hacer daño por parte de quien agrede. Aquí viene el primer cuestionamiento, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pero si es que lo hacen en broma, pueden hacerlo en broma. Bueno, entonces nosotros decimos, vale, admitimos pulpo como animal de compañía, lo pueden hacer en broma 1 vez, 2 veces, no se dan cuenta, a la tercera se tienen que dar cuenta forzosamente porque la cara de la víctima, sus expresiones, lo que te dice, el querer salir huyendo nos indica que está sufriendo. Cuarta condición, la víctima está indefensa. Y entonces aquí, por ejemplo, mis alumnos me dicen,
Bueno, pues que se defienda. Oye, pues si le insultan, que insulte. Y si le pegan, que pegue. Hombre. Entonces, claro, la reflexión es, porque a lo mejor hay gente, incluso adultos, que también piensan que se tiene que defender. La reflexión es la siguiente. Por un lado, igual que no somos todos iguales físicamente, tampoco somos iguales a nivel psicológico, espiritual, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que una persona podrá defenderse y enfrentarse, pero otra persona no es capaz de hacerlo. Y eso se tiene que respetar. Y además hay otra cuestión. El agresor lo ha escogido precisamente porque no tiene la capacidad de defenderse. Porque el agresor no se va a exponer a escoger una víctima que le plante cara o que se rebele o que le ponga en una situación comprometida, porque él lo que quiere que es ser el chulo piscinas de la clase, ¿no? Y todo esto nos lleva a concluir que hay un desequilibrio de fuerzas, hay un abuso de poder por parte de quien tiene más poder, que es quien abusa, quien agrede. Sí. Que a veces también tendrá sus problemas. Esto es otra historia, ¿no? Y igual también hay que ayudarle, pero de entrada hay ese desequilibrio de fuerzas y hay un abuso de poder. ¿Qué pasa si no lo detectamos o le restamos importancia? Las consecuencias pueden ser graves, ciertamente. Todo dependerá, porque para nosotros es como una especie de fórmula, ¿no? A mayor tiempo, a mayor intensidad, a mayor falta de apoyos, a menor capacidad de resiliencia, mayores efectos. Sí. Esto es así. Pero en general siempre hay efectos, sea durante un tiempo o sea que perduren también en el tiempo. De ahí la importancia de intervenir, de no relativizar, de no decir la famosa frase manida hasta la saciedad, son cosas de niños, ¿no? De no focalizar sobre la víctima diciendo que aprenda, o es que, claro, no se sabe relacionar, es que tiene dificultades, es que no tiene habilidades sociales, es que está sobreprotegida. Es que, sea como sea la víctima, tenga las características que tenga, físicas, emocionales, del tipo que sea, jamás debemos o deberíamos focalizar sobre esa víctima. Porque además hay que decir, y tú lo sabes, que de inicio puede tener habilidades sociales. Y las puede ir perdiendo. Exactamente. Sí. Y tener una autoestima muy sana, pero esa no es la causa, sino el efecto. El retraimiento no deja de ser un mecanismo de defensa, ¿no? Yo creo que lo que estábamos hablando antes, que estaba comentando Carmen, antes teníamos, o la gente se piensa que hay un tipo de acosado, que es el gordito, el feo, y no, yo creo que hay que puntualizar y saber que el agresor elige a la víctima. Elige a la víctima es cuando ya la ha elegido, es cuando se ensaña con él o con ella. Siempre en ese desequilibrio de poder, siempre. Sí, sí, sí. Y que cualquiera puede ser víctima exactamente, de acoso, cualquiera. Aunque no tenga unas características específicas sí, ni sí, pertenezca a ningún colectivo diana. E incluso se puede revertir la figura. El acosador se puede convertir en cualquier parte del proceso, en un observador o incluso, en el peor de los casos, una víctima. Y este tipo de naturalización de la violencia hace que baje la empatía y que no consigan, pues, conectar con las otras personas por el momento que está pasando, las circunstancias. De hecho, creo que me parece que es un 20% los que pasan de víctimas a victimarios. Sí, hay un perfil que creo que está en torno al 20% de personas que han sido agredidas y que luego pasan a agresoras. No es fácil en absoluto detectar que tu hijo está sufriendo una situación de bullying, ¿no? Podemos ver pequeñas señales, pero lo complejo de todo esto es unir los puntos, ¿no? Crear el mapa y darnos cuenta de la situación por la que está pasando nuestro hijo, ¿no? Entonces, bueno, yo quería preguntarte a ti, de hecho, Salu, que mamá y presidenta de una asociación contra el bullying, bueno, ¿cuál fue tu historia? ¿Cómo lo detectaste, ¿no? En ese caso. Pues nosotros empezamos a detectar comportamientos que eran inusuales en ella. Por ejemplo, no quería entrar al colegio, no quería entrar con las mismas amigas que solía entrar a la clase, le faltaban material. Son cosas tontas que no prestamos atención y es cuando ahí debemos prestar atención. Pues le faltaba un boli, le faltaba un lápiz, nadie sabía nada. Luego también venía con golpes en las piernas. ¿Qué te ha pasado? No, es que soy patosa. Bueno, todas esas cosas te las empiezas a creer. Y al final, pues alguien te habla de la palabra bullying.
acoso escolar. ¿Qué es eso? Que dicen, nos preguntamos como madre y como padre, ¿qué es eso? Y era todo eso, pues empezó a tener terrores nocturnos, trastornos de la comida, de la ansiedad, no quería ir al colegio, los domingos era, vamos, una odisea de que no quería ir para nada, no quería estar con sus amigas porque a ella le hicieron bullying sus dos mejores amigas. Entonces ya tenemos el nombre, ahora a ver qué hacemos con ella. Eso yo creo que fue lo principal, es decir, bueno, ¿qué le está pasando a mi hija? Ahora ya tenemos el diagnóstico, vamos a ver qué hacemos. Claro, ¿no? Hablas de bullying como diagnóstico, que yo creo que es una metáfora muy buena porque es eso, recoges los síntomas y no son cosas aisladas, ¿no? No es algo aislado, no son cosas puntuales, sino que todo encaja dentro de este cuadro. De hecho, no sé cuál fue la herramienta que a ti te ayudó a irlo como apuntando, encajando y que lo que te ayudó a enmarcarlo todo. Sí, una de las cosas que nos dimos cuenta fue un diario que ella tenía. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando ya más o menos le ponemos nombre, ya van surgiendo cosas y sale un diario que no es en sí un diario comprado de... No, es un folio doblado por 4 partes en el que ella ponía todos los días lo que le estaban haciendo. Entre otras cosas, estas niñas, pues cosas que nosotras como adultos vemos tontas, pero bueno, me han quitado hoy en una excursión, me han quitado 10 céntimos. Estaba lloviendo, estábamos refugiándonos y me han pegado un empujón y me han tirado. Para ella, para una niña que en ese tiempo ya tenía 8 años, para nosotros no significaba nada, pero todos los días, todos los días, todos los días, todos los días... Claro. A mí me gustaría comentar 2 puntos. Por un lado, que ese diario fuera usado por los padres y las madres de manera que no atosigaran o agobiaran a sus hijos con ello, puesto que a la hora de preguntar, de que el hijo te venga con una serie de cuestiones que te ocurren en la escuela, si estamos preguntando constantemente, volvemos a lo mismo, estamos victimizando constantemente al menor y en cualquier caso eso lleva a unas consecuencias psicológicas gravísimas. Sí. Entonces, lo que se estima como oportuno es que exista una conversación natural en vez de qué te ha pasado en el colegio, el hecho de preguntarles, oye, ¿y qué tal hoy en el colegio? Cuéntame, ¿qué 3 cosas te han ido bien hoy? ¿Qué mejorarías? ¿Qué crees que puede pasar mañana? Sí. Con el hecho de apuntarlo. Claro. Nosotros también hicimos lo que estábamos comentando, registrarlo, todo lo que le estaba pasando a nuestra hija. Conforme venía del colegio no le preguntábamos de esa manera, porque si no, lo que estamos diciendo, si no es que la hacemos víctima otra vez, sino a ver cómo te ha ido al colegio, para a ver si ella se arrancaba. Claro. Entonces, cuando ella contaba es cuando ya nosotros recogíamos, bueno, pues hoy día tal, ha pasado esto entrando al centro, entonces todo eso lo íbamos recogiendo y después íbamos al centro a mostrar esas pruebas, a ver si pudiéramos hacer algo. Por parte de la asociación recibimos algún tipo de supuesto caso escolar, vamos a decir supuesto. Claro. Lo primero que decimos a las familias es, bueno, ¿qué habéis hecho hasta el momento? Bueno, pues hemos hablado, pero las palabras se las lleva el viento. Todo por escrito, cronológicamente, lo que ha pasado nuestro hijo. Y además de esto, una cosa que también nos ayuda es que los registros ayudan a entender y a comprender la gravedad de la situación. Imagínate que tu hijo o tu hija llega todos los miércoles llorando a casa. Lo ves así altibajo, lo ves triste, lo ves angustiado, todos los miércoles. Cabe preguntarnos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Tiene alguna extraescolar o es que le toca hacer este grupo de clase? ¿Qué está pasando, no? Los diarios, cuando el adulto lo está registrando, también ayuda a unir los puntos y a comprender toda la escala de la situación. De hecho, te quería preguntar, ¿cómo fue para ti el proceso de ir uniendo los puntos? Uno de los puntos que acabas de comentar era que todos los domingos por la noche, claro, ante la situación de que el lunes volvía al colegio, era cuando no quiero ir, me encuentro mal, me duele la barriga, la dichosa barriga, me duele la cabeza, tengo fiebre. Era todos los domingos por la noche, siempre era. Entrábamos en el mismo túnel, en el mismo laberinto, lo mismo. Sí. Ese fue un punto de inflexión también. A nosotros nos dio a entender que estaba sufriendo bullying. Sí, la somatización. Sí, todos los domingos, todo siempre lo mismo los domingos. Sí, por eso quería comunicar que cuando los padres, ¿no?, son quienes están recogiéndolo, también es la propia herramienta que ayuda a entender lo que está pasando, a unir todos esos puntos que parecen inconexos y efectivamente comprender la gravedad y la globalidad de la situación.
Es normal, es natural que entre adolescentes haya conflictos, pero una diferencia entre el conflicto y el bullying es la duración en el tiempo, es ese goteo incesante que no para y hace que la víctima siga sufriendo día tras día e incluso anticipe que vaya a pasar. Como ya ha pasado mucho tiempo, volverá a pasar. Esto puede generar unos cambios traumáticos, ¿no?, en el adolescente. De hecho, Menchu, que actualmente eres profesora, pero también sufriste acoso escolar, tu historia coincide bastante con este criterio. ¿Qué fue lo que ocurrió en tu caso? En mi caso, en primer lugar, decir que yo me di cuenta con unos 22 años cuando me formé como maestra de educación primaria. Hasta entonces yo no sabía lo que era el acoso escolar. En mi caso, yo estaba en primero de ESO. Bueno, digamos que es el curso en el que yo centro el mayor nivel de acoso escolar que yo viví, porque soy consciente de que en primaria también había, pero no consigo centrar mi atención en años anteriores. Comenzó en septiembre con una serie, bueno, de bromillas, empieza con los motes. A medida que va avanzando en el tiempo, los meses se convierten en bulos. Abrían mis cuadernos, pintaban en ellos, inventaban que a mí me gustaba a alguien o, bueno, podemos imaginarnos los tipos de bulos. Muy difícil también de observar porque a mí no me hicieron ningún daño físico, que al final suele ser lo más característico, lo que se suele observar antes o de lo que se suele tener más pruebas. Y lo más grave de todo es que ya al final de curso, siendo junio, que me quedaban unos 5 días, 10 días como mucho para terminar el colegio, para irnos de vacaciones, recuerdo que habíamos terminado un examen y estaban todas las mesas separadas en fila india y que ese centro tenía un aula en una segunda planta con ventanales sin vallas, sin rejas. Sí. Y yo recuerdo estar en una de esas esquinas del aula con una ventana. Y automáticamente pues, terminó el examen, la profesora o el profesor, que no recuerdo quién estaba, salió por la puerta y me acuerdo de, si esta es la ventana, observar un ángulo de 90 grados de personas sobre mí. Y en ese momento lo único que se me pasaba por la cabeza era me tiro por la ventana, no sé qué hacer, totalmente drástico. Sin duda alguna tuve una suerte y es que alguien estaba en la puerta, un alumno o una alumna, y empezó a gritar «agua, agua, que viene la profesora». Y automáticamente todo el mundo se sentó en su sitio y ahí no pasó nada. Yo me quedé de pie. Entonces estamos viendo que en mi caso personal no era un aspecto el cual fuera en un momento determinado o una vez. De lo que soy consciente en ese primero de eso, empezó en septiembre y acabó en junio. Y puedo decir que por lo menos 1 o 2 veces a la semana, claramente estaban ahí, presentes. Es que no es una vez ni 2, es constante y continuamente sin saber cuándo va a acabar. Exacto. ¡Qué angustia! Y una clave muy importante que me has comentado que hace tomar conciencia es los dichosos motes, ¿no? Al final lo que están haciendo es cambiar tu identidad. Dejas de ser Menchu para ser X. Y ese X muchas veces tiene una connotación terrorífica. El nombre es muy importante para una persona porque te identifica, a veces incluso te define, ¿no? Te lo han puesto los padres, te lo han puesto por algo. Entonces, fijaos, cuando a alguien se le quita el nombre, se le está quitando algo esencial, lo estamos despersonalizando. Yo también tengo una anécdota de uno de los talleres que impartimos desde la asociación, es pues, hablando de los motes, y un niño que me decía, es que a mí me llaman Seboso, pero a mí no me importa. Y empezaron todos a reír, a jartar, todos a reírse. Pero cuando terminamos el taller, ese niño vino y me dijo, sí, me hacen daño todos los días, y es todos los días que tengo que aguantar, y tengo que poner una cara sonriente para que no, porque si dejo que me llamen Seboso y ven que me hacen daño, después me llamarán otra cosa y otra cosa y otra cosa, pero yo me siento mal, y no se lo he dicho a mis padres. Claro. Lo que pasa es que probablemente, eso para quien dice, bueno, pero ya verás cómo se cansarán. Sí. Tú no les hagas caso, que ellos se cansan. No se cansan. No se cansan. Van a más. Claro. O sea, que no es una estrategia, por desgracia, válida, o puede serlo en algún caso, ¿no? Para no hacer enmienda a la totalidad, pero en la mayoría de las ocasiones no sirve. Este niño pensaba eso y dice, bueno, pues ya se cansarán de decirme Seboso, de mientras pues yo pues voy a aguantar y voy a aguantar el tirón y que me lo digan. Claro, de hecho hay una estrategia paralela a esta y que, vamos, considero que puede ser un poco más funcional,
que es el aprender poco a poco, ¿no?, a poner límites asertivos. De hecho, Menchu, ¿cómo lo hiciste tú en tu caso? En mi caso, tuve la suerte de cambiar de clase, de sentirme parte del grupo. Y una vez que pasé pues, ese momento, digamos que empieza esa etapa de madurez y empiezas a observar que tú no eres el problema, que tú eres capaz de hablar con la gente, de comunicarte, de decir que no, de ser asertiva. Y en ocasiones esta es la estrategia fundamental, el darle herramientas a los menores para poder afrontar cualquier tema sin necesidad de sentirse abrumado por lo que puedan pensar los demás, sin necesidad de sentirse juzgado. Claro. ¿Y cómo lo conseguí? Pues sintiéndome parte del grupo, mejorando la autoestima y sobre todo pasando cursos sin esas personas que acosaban y sintiéndome mucho mejor conmigo misma. Claro, porque al final eso te da poder. Yo un ejercicio que hago muchas veces en terapia para aprender asertividad es que me vayan diciendo que no a cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, estoy contigo, ¿no? Si te digo, Menchu, ¿me das 500 euros? No. No. Menchu, ¿me regalas un viaje a Tailandia? No. Y cuando a medida que van diciendo no es y no es y no es, en vez de miedo, porque tienen miedo a decirlo, ¿no?, en vez del miedo lo que sienten es como poder. Y considero que para aquellas personas que sea más difícil, ese no les da como libertad. Hay una contrapartida que son aquellas personas que no están comprendiendo el daño que pueden hacer. Para esas personas quizás, no sé si estáis de acuerdo conmigo, la empatía o el aprender a ponerse en los zapatos del otro sería la herramienta adecuada. Totalmente. Sí, es así. Y eso se aprende o se debería aprender y enseñar, quien tiene la obligación de enseñarlo, desde pequeñitos. Sí. Porque hay un tema muy importante y es que cuando llegan a primaria, cuando llegan a secundaria ya llevan un recorrido, ¿no?, que empieza en casa, pero a veces en infantil, concretamente la empatía, en infantil, que a lo mejor no les puedes hablar de empatía, ¿no?, pero igual sí que puedes hacer que uno se siente en la sillita del otro y el otro en la del uno, para de esa manera, ¿no?, que comprendan también que hay otra personita que se puede haber sentido mal porque le has quitado el juguete, porque le has empujado, etc. Creo que es muy importante que conceptos como empatía, asertividad, respeto, etcétera, 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 sean abordados de verdad desde infantil y que se trabajen en situación, o sea, no como algo teórico, sino cuando realmente se produce el conflicto, ahí es donde hay que hablar de respeto, de empatía, de asertividad. Tú dile que no, y desde pequeñito enséñale con la manita, dile no. Claro, yo creo que una de las cosas principales es que los niños los educamos nosotros. La educación viene siempre desde casa. Si yo voy con el coche y yo veo a uno que saco por la cabeza por la ventanilla y digo, tú, exactamente, ellos van a ver lo que yo estoy haciendo y ellos van a hacer lo mismo, van a hacer la misma acción que yo he hecho. Claro, porque es importante... saber que no educamos con la palabra, sino que educamos, los padres, que sepan que educamos con nuestros actos. No educamos con la palabra, educamos con el ejemplo, y de ahí que tengamos que ser coherentes, porque hechos y dichos tienen que coincidir. Exacto. Precisamente, yo hace 2 años fui tutora de un tercero de primaria de un centro de Cádiz capital, en el cual tenía muy poquitos alumnos, porque era el año de COVID y me había tocado trabajar con pocos alumnos por la separación de grupos. Y bueno, y los conflictos son naturales, y sobre todo en el patio. Un momento crucial en el cual los niños pues, están jugando al fútbol, se pegan sin querer. Los niños tienen que compartir un balón y hay una catástrofe mundial porque el balón solo lo puede tener un grupo. Y justo uno de mis alumnos, exalumnos en este caso, estaba jugando al fútbol con otro compañero, pasó como un rayo por delante suyo y le dio una patada. ¿Qué ocurrió con esto? Que los dos estaban enfrentados y los dos tenían su parte de verdad, pero solo eran capaces de ver solo su perspectiva. La técnica que escogí, que lo podemos usar en casa con nuestros hijos y nuestras hijas, en un patio los ponemos en la mitad o en casa, en mitad de la habitación, y hacemos que la mitad del grupo mire hacia un lado y la otra mitad hacia el otro. Y les pregunto, ¿qué veis a cada lado? Y dicen, yo veo, ¿qué señorita que veo? Yo veo una pared en blanco.
Y bueno, ¿y vosotros qué veis? Yo veo un árbol y veo los cuartos de baño y veo una fuente. Digo, vale, estáis viendo que las dos personas estáis viendo cosas diferentes, Pero existen, son verdaderas, son casos diferentes, es cuestión de perspectiva. Sí, bueno, pues así es como se enseña a ponerse en la perspectiva del otro. Claro, en algo práctico, no en la teoría, sino en algo práctico donde ellos puedan observar y ver la realidad, ¿no? Exacto. Súper importante. Y nos consta que hablamos siempre de empatía como ponernos en los zapatos del otro. Y queda muy bonito la explicación. Sí. Dice, señorita, ¿yo cómo me voy a poner en los zapatos del otro si esto es imposible? No, hay que decirles qué le pasa al otro. Y cuando expresamos nuestras emociones, en nuestro caso con una técnica que se llama la técnica de los 3 pasos, decir cómo me siento, por qué me siento así y qué necesito, ya va por delante la emoción, que es lo que conecta con las personas. Sí. Y justo este año nos ha pasado algo que es maravilloso, que es el hecho de llevar a cabo una dinámica de conocimiento de lo que es y no es bullying. Consiguió que a través de la empatía y del conectar con las emociones que pueden sentir esas personas dentro de la clase, un alumno necesitó salir del aula para decirle a uno de nuestros psicólogos que él fue acosador en el pasado y que no era consciente hasta ese momento. Y nos pidió ayuda para que pudiera recibir terapia y pudiera pues, cambiar su forma de ser, lo cual es algo que yo creo que es un antes y un después y la clave de demostración de que la empatía, la asertividad puede promover pues, enormes consecuencias positivas en la prevención del bullying. Exacto, enormes cambios, ¿no? También, no solamente para la víctima, sino también para el acosador. Y me alegro muchísimo que esto hubiese tenido este final tan feliz, que sienta precedente para que esto pues, siga ocurriendo. Todas estas herramientas que hemos ido viendo, la asertividad, la empatía, la comunicación, pues ayuda no solamente a resolver conflictos, sino a prevenir el acoso escolar. Si todo es bullying, nada es bullying. Si bien es cierto que como padres tenemos que estar atentos a las señales de si nuestro hijo está sufriendo acoso escolar, podemos caer en el riesgo, ¿no?, de sobreproteger a nuestros hijos y calificar de bullying lo que puede ser un conflicto perfectamente gestionable, ¿no? Claro, y en ese caso la verdad es que no les hacemos un favor. Tan malo es sobreprotegerlos como no protegerlos, ¿no? Que no cunda el pánico, sí. Que tampoco cualquier situación que nos pueda llegar por parte de nuestro hijo o por parte de terceros tiene que ser considerada de entrada como acoso escolar. Es decir, no nos alarmemos a la primera, porque además, precisamente por los chavales, es muy importante mantener la calma, sí. buscar la información, de manera que podamos aquilatar, que podamos determinar si efectivamente es una situación de conflicto o es una situación de acoso escolar. Pero lo que sí es importante también decir es que hay que actuar cuando solo es un conflicto, tanto también. Si somos padres, profesores, cualquier persona. Esto es normal, ¿no? Si tienes una chispa en el campo, apágala ya, porque se te puede convertir en un incendio. Efectivamente, y acaba desarrollándose, ¿no?, en lo que sería acoso escolar al final. Efectivamente. Y también, hablando del conflicto, también darle la herramienta a nuestro hijo pues, que pueda resolverlo. ¿Qué pasa con la sobreprotección? Muchas veces, sin querer, yo esto también pues, lo veo en terapia, ¿no?, que pues, mis pacientes pues, quizás han sido hijos sobreprotegidos, que cuando los padres ejercían un sobrecontrol de ¿qué te está pasando? ¿Qué te ocurre? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, déjame mirarte el móvil. El hijo lo que hacía era ocultarlo todo. Entonces, yo considero, vamos aquí como terapeuta, que es muy importante permitir que nuestros hijos pues, confíen en nosotros, ¿no? Y a partir de ahí que vayan explicando, aunque sea un conflicto, y lo que tú dices, prevenir, coger esa llamita y hacer... Claro, pero fíjate, el tema de la sobreprotección normalmente se enfoca a las víctimas, ¿no? Ay, es que claro, es víctima porque claro, es que la sobreprotegen, etc. Generalmente pensamos sobreprotección, víctima, ya. Pero ¿qué pasa con los agresores en casa? También es un cierto tipo de, no sé si de sobreprotección o de falta de límites y de una educación, digamos, dentro de unas paralelas. Claro, por lo consiguiente, entonces no sé si estaréis de acuerdo conmigo, las herramientas
para resolver los conflictos no solo son hacia la víctima, son hacia todos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a que no pasa nada con que se caigan. Lo que tenemos que enseñarles a que no tropiecen con la misma piedra. Sí. Yo creo que se podría comparar más o menos así, porque está bien que se caigan y que se vuelvan a levantar, pero ahí estamos nosotros como padres. Una cosa muy interesante que yo añadiría a todo esto para los padres y las madres que quieren saber lo que es y lo que no es bullying, y sobre todo el tener claro pues estos casos de acoso, es diferenciar un caso de agresividad de un caso de violencia. Los niños y las niñas a veces no controlan sus emociones, no controlan la forma de expresarlas. Sí. Y nosotras siempre explicamos que una cosa es un niño o una niña que tiene una rabieta en un momento determinado o que ha tenido un vaso lleno hasta arriba y hoy le dices algo que queda una gota y a lo mejor su forma de actuación es errónea. Y otra cosa es que constantemente esté pensando y delimitando cómo hacerle daño a otra persona. Claro. Y quizás esto pueda ser el elemento clave de preguntarle a nuestros hijos, oye, ¿y por qué te hizo esto? ¿Por qué crees que te hizo esto? Pues que estaba enfadado, porque tenía un partido y yo me metí por medio. Que lo mismo entonces ahora no es bullying. Claro. Y podemos estar más tranquilos ante esto. Sí, sí, lo que tú dices, no estar tranquilos y desde la tranquilidad aprender a gestionar ya sea el conflicto, ya sea el acoso escolar. Pero vamos, diría que con todas estas herramientas que hemos ido tocando, hablando de empatía, hablando de asertividad, hablando de la detección de los puntos, hablando de saber, de los criterios, con todas estas herramientas considero que podemos ayudar a prevenir el acoso escolar. Yo, si me lo permites, me gustaría decir que no hay que tener miedo a los límites e incluso, en un momento determinado, a las consecuencias. Llamémosle castigo, llamémosle consecuencias. Sí. Unos límites puestos con amor y con cariño probablemente van a ser muy efectivos, no solo para ese momento de la vida de nuestro hijo, sino para su vida posterior. Y me gustaría comentar una anécdota que tengo como profesora y que creo que evidencia esto que estamos diciendo. Tenía una clase conflictiva de chavales de unos 16 años, la mayoría pues, extranjeros, dificultades idiomáticas, etc. Y en un momento dado, no sé qué estaría yo diciendo, no lo recuerdo, pero un alumno dominicano que lo tenía sentado así en la fila de la pared, me dice de pronto, profe, tú nos quieres, ¿verdad? Y yo me quedé sorprendida y le digo, claro que os quiero. ¿Por qué? ¿Por qué me lo preguntas? Se queda pensativo y dice, tú nos quieres porque nos retas, o sea, porque nos riñes. Y yo hice una reflexión, le dije, efectivamente, para mí sería mucho más fácil no tener que esforzarme, perder energía, tiempo, fuerzas en reñir, pero no quiero que cuando salgáis de aquí os estrelléis. Y por eso os riño y hago lo que puedo, ¿no? Y entonces se levantó, vino así por el pasillo. Yo estaba sentada a la mesa, me cogió y me abrazó por detrás. Ay. Y eso es algo que no lo olvidaré porque lo que me vino a decir es, estás en el buen camino, esta es la fórmula. O sea, los límites pero con amor.